ahora sí, que comience la 9ª temporada de La Isla de las Tentaciones. Atención, amantes del salseo. La nueva temporada de La Isla de las Tentaciones 9 llega cargadita de celos, promesas y regalos un tanto peculiares. 5 parejas, 5 historias y un mismo reto: resistir la tentación. Desde camisetas y bragas de recuerdo hasta suegras, ex y propuestas de boda, aquí te cuento todo sobre las parejas confirmadas. Y prepárate, porque el drama ya empezó antes de pisar la isla. Sin más preámbulo, dentro vídeo. Recuerda que si te unes a mi canal tendrás videos antes que nadie, contenido exclusivo, emojis personalizados y menciones especiales. Únete ahora y no te lo pierdas. Y arrancamos con Rodri y Elena, una pareja que lleva solo 8 meses juntos, pero ya van directito a la Isla de las Tentaciones. A buscar confianza. Sí, confianza. Justo lo que se perdió entre celos, exnovias y bravas de regalo. Queremos ir a la Isla de las Tentaciones porque no tenemos confianza y queremos encontrarla. Elena y Rodri se conocen de toda la vida, son del mismo barrio, pero ella pasaba de él. Hasta que un día, ¡zas!, conexión total. Conozco a Rodri de toda la vida, la verdad. Bueno, conexión compartida, porque Rodri aún tenía pareja. Resulta que su relación anterior duró 7 años y terminó entre cuernos. De hecho, Elena fue la última con la que Rodri engañó a su ex. Y Elena fue, pues, la última persona con la que yo puse los cuernos a mis parejas. Un comienzo, digamos, poco fiable. Y atención al detalle más jugoso. Rodri le regala a Elena una camiseta. Esto lo he traído para que te acuerdes de mí. Y ella le devuelve el regalo con unas bragas. Todo esto como recordatorio para cuando estén separados en la isla. Tienes una sorpresita. ¿Y esto qué es? Para que te acuerdes de mí también. Que no se lo ponga a otra. Porque nada dice te quiero como una camiseta y unas bragas. Lo voy a poner, yo creo. Desde entonces, los dos viven en una montaña rusa. Un día se pelean, al otro se juran amor eterno. A ver, tiene cosas muy buenas. En una dinámica le preguntaron a Rodri qué es lo que más le gusta de Elena, y él respondió: su físico. Es su físico, lógicamente. A ver, tiene cosas muy buenas. ¿Y ella? Sin pensarlo le devolvió la jugada. Pues lo mismo, tu físico. Toma, sasca romántico. ¿Te has enfadado? Vale. Dice que está Lo que más me gusta de Rodri es su físico. Elena lo hizo llorar 3 horas en su puerta, literal, y ni se inmutó. Ella dice confiar en él al 100%, pero él en ella. Yo confío en ti Pero que tú- 100%. Pero es que yo no entiendo. Tienen reglas claras. El jacuzzi solo si están solos o con sus compis, pero cero tentadores cerca. El jacuzzi para relajarse un poquito, ¿no? Pero si estás tú solo. No, es que tú no puedes ni entrar al jacuzzi. Elena solo teme una cosa: que Rodri la cambie por otra. Y él solo pide respeto y que lo valore. Respétame, valórame, acuérdate de todo lo vivido. ¿Durará el amor en la isla o se convertirá en otra historia de no era lo que parecía? Segunda pareja en llegar a la isla: Claudia y Gilbert. Una historia de amor con 1 año y medio de servicio. Y no solo porque él sea militar. Los dos tienen 24 años, son de Palma de Mallorca y decidieron venir a la Isla de las Tentaciones para superar, tachán, los celos. Hemos venido a la Isla de las Tentaciones porque tengo que superar del todo mis celos. Se conocieron hace 7 años, pero cada uno tenía su pareja. Aún así, el destino, los mensajes y un poquito de fuego los acabó juntando. Después de 1 mes ya se mudaron juntos y a los 6 meses adoptaron un perrito. Al mes ya estamos viviendo juntos y a los 6 meses pues adoptamos a un perrito. Porque claro, si ya compartes cepillo de dientes, ¿por qué no compartir también las croquetas del perro? Pero ojo, que no todo es tierno. Claudia no solo es celosa, también controladora. Soy celosa, un poquito controladora. Me gusta mucho que haga lo que yo quiero. Ella manda, ella decide. Y sí, ella lleva los pantalones en esa relación. Gilbert lo acepta, más o menos.
me la lía, me monta un pollo y demás, y eso yo no lo llevo bien, me afecta bastante. Pero lo que no puede aceptar ni con entrenamiento militar es la tensión con su madre. Porque según Claudia, el día que tenga un hijo, la madre de Gilbert no entra al parto. El impedimento es su madre. No se puede ver con mi madre. Yo tengo muy claro que esa mujer no va a entrar a mi parto. ¡Boom! Declaraciones dignas de un debate de sobremesa. Llegan nerviosos, con miedo y con una regla clara. Él no puede irse con ninguna chica que no sea ella. Cuando te vaya con una rubia te mato. Con una rubia y con una morena, con nadie te puedes ir. Con ninguna. ¿Podrá Gilbert sobrevivir a la isla sin desobedecer las órdenes de su capitana Claudia? Espero ver lo mismo de ti. Bien, sí. Tercera pareja, Sandra y Juanpi, con 1 año y 3 meses juntos y un objetivo muy claro en la isla: reforzar los celos de Sandra. Se conocieron por Instagram, donde Juanpi solo quería un rollito de 3 días. Como con todas, vaya. La hablé como para un rollito más, vía como quedaba con otra. Pero el destino y los algoritmos decidieron que esta vez el me gusta se convirtiera en te quiero. Sandra arrastra inseguridades porque en el pasado le fueron infiel. Sí que me pusieron los cuernos, entonces sí que me da un poco más de celo, de inseguridades. Y claro, con un chico como Juanpi, que es un poco creído y golfillo, los celos no tardan en hacer check-in en su relación. Él jura que no va a caer en la tentación, aunque el historial dice lo contrario. Tengo una lista en el móvil, en el blog de notas, que se titula Afortunadas, y ahí meto a todas las chicas que me acuesto con ellas. Pero, shh, eso Sandra no lo sabe. Eso no lo sabe ella. Ella, por su parte, solo pide una cosa: que no caiga por un simple polvo. Yo espero que él no caiga en la tentación solo por tener 3 polvos con alguien. Y mientras ellos se preparan para el drama, sus familias viven el reality desde casa. Los padres de Juanpi le suplican que respete a Sandra porque la adoran, Te pido es que no meta la pata, ¿eh? mientras que la madre de ella le dice: hija, disfruta la experiencia, pero vuelve con él, juntitos, ¿eh? Vueltos queremos juntitos, pero hay que tener la mente un poquito fría. Vamos, que los padres sufren más que los concursantes. No me gustaría perderte. No, a mí tampoco me gustaría perderlo a él porque Juanpi le pide a Sandra que confíe en él y no se deje llevar por las imágenes que verá en la isla. Que pienses lo que tenemos, que no te dejes llevar por nadie. ¿Lo logrará? ¿O será otro caso de me dejé llevar, pero no fue lo que parece? confiaré en mí hasta el final y hasta juntos siempre. Y llega la pareja más veterana de la edición, Darío y Almudena, nada más y nada menos que 11 años juntos. Van a la Isla de las Tentaciones con misiones opuestas. Él quiere sentir miedo de perderla, Para tener el miedo que no he tenido en 11 años a perderla. porque en 11 años parece que nunca lo tuvo. Y ella quiere aprender a soltar el apego, porque literalmente no se han separado ni un solo día en más de una década. Yo pues para quitarme ese apego que tengo a él, que nunca me he separado de él hasta... Se conocieron en el cumpleaños del hermano de Darío, y aunque al principio él no le hizo mucha gracia, algo tenía que la enganchaba. Almudena es súper cariñosa, detallista y romántica, Soy cariñosa con él, detallista, cosa que él no lo es conmigo, que es lo que más le pido. mientras que él, digamos que no le sale tan natural eso de demostrar amor. Ella es muy celosa e insegura, y confiesa que antes de Darío no tuvo a nadie. Vamos, su único amor. Su vida en la que estuvo un poco sola. Yo es verdad que nunca había estado con ningún niño. En cambio, él quiere demostrar que puede confiar en ella y que, esta vez, los 11 años de historia pesan más que cualquier tentación. Pero atención al detalle más tierno. Almudena le regaló 2 patitos de plástico vestidos de novios, una indirecta muy directa, esperando que pronto haya propuesta de boda. Un pato y una pata, vestidos de marido y mujer. Esto que es una indirecta, ¿no? Darío, con su humor, respondió que entrará al jacuzzi con el patito y dirá: «Estoy con mi novia». ¿Puedo yo meter en el jacuzzi? Allí conmigo, mira, y puedo decir, mira, mi novia está conmigo aquí. Ah, ya ves. Ella sueña con que esta experiencia los refuerce
y puedan formar una familia, aunque le da miedo que él olvide todo y haga algo imperdonable. Cuando salga de esta experiencia, el siguiente paso es el matrimonio. Pero Darío lo tiene claro. Yo confío en ella. ¿Será este amor a prueba de fuego o de jacuzzi? Confío mucho en ti, como te digo siempre, ¿vale? Cerramos nuestra ronda de parejas con Lorenzo y Nieves. Un amor de 1 año y 8 meses, pero con planes muy serios. Se van a casar. Decidieron ir a la Isla de las Tentaciones para ver si realmente están hechos el uno para el otro antes de dar el gran paso. Vamos a ir a la Isla de las Tentaciones para saber si estamos hechos uno para el otro, porque nos vamos a casar. Se conocieron en un pub donde Lorenzo trabajaba. Y spoiler, él dejó a su ex por Nieves. Sí, hubo infidelidad de por medio. Le fui infiel a mi exnovia con Nieves. Y él tiene pareja, eso está en parte mal. La relación no siempre fue tranquila. Estuvieron a punto de dejarlo, pero resolvieron sus diferencias. El problema principal, ella sale mucho de fiesta y él es más tranquilo, lo que le genera inseguridad. Diga que le gusta salir de fiesta y eso y tal, y a mí en verdad que eso me ha provocado cierta inseguridad. Curiosamente, Lorenzo asegura que nunca estuvo celoso, hasta que empezó la relación. Yo nunca había sido celoso, pero a día de hoy diría que sí, que soy celoso. Y sí, desde entonces, los celos hacen su aparición. Entre momentos románticos, viajaron a Disneyland, y allí Lorenzo le pidió matrimonio. En Disneyland le pedí matrimonio. Debajo del castillo de la princesa, muy de película. Las familias también juegan su papel. Las hermanas de Lorenzo lo apoyan y le recuerdan que mantenga la cabeza fría. Piensa en lo que tenéis fuera, en los planes de futuro que tenéis. Mientras que la madre de Nieves asegura que confía más en Lorenzo que en su hija. Yo de ti, al 100%, estoy dando 29,9, un poquito menos. Y Nieves, con toda seguridad, confía en sí misma y en su amor por Lorenzo. Lo que sí confío al 100% es que yo estoy enamorada de mi pareja. Con los nervios a flor de piel, suben al avión rumbo a la isla, listos para enfrentar miedos, celos y tentaciones. Y ojalá regresar juntos. Estoy nervioso. Ya ni vuelta atrás. ¿Te arrepientes? ¿Lograrán superar todos los obstáculos? ¿O será un hasta que la isla nos separe? Y así termina el repaso a las parejas de La Isla de las Tentaciones 9. Celos, promesas, suegras y hasta bragas de recuerdo. El drama ya está servido. Pero dime tú, ¿qué pareja crees que va a caer primero? ¿Y quién saldrá más fuerte que nunca? Déjamelo en los comentarios, dale like, comparte y suscríbete, que aquí seguimos trayéndote todo el salseo de la isla. Chao, hasta el próximo video.